Buenos días, muchachos. Hoy daremos inicio a la clase número 15, fórmulas químicas. Esta clase es a partir de la tercera unidad. La nomenclatura química se refiere a los métodos sistematizados para nombrar todas las familias químicas de los distintos compuestos, así como la forma de escribir estos compuestos, llamados también fórmulas químicas. En caso particular de la química, antes de que existiera la idea de reglamentar los nombres de las sustancias, fueron apareciendo un gran número de compuestos con nombres comunes que se nombraban principalmente por la práctica al usarlos, más que por alguna sistematización al respecto. Tal es el caso del agua, el amoníaco, la arsina y la fosfina. En el hogar, constantemente nos referimos a ciertas sustancias de uso común como la sal para condimentar nuestros alimentos, el vinagre para conservar alimentos de origen vegetal o animal, el ácido muriático para eliminar sarro en coladeras o sanitarios, líquidos para eliminar el cochambre, destapar cañerías o desinfectar sanitarios, medicamentos para la acidez estomacal, cal para preparar la mezcla en la industria de la construcción, entre otros. Debemos saber que estas sustancias y otros productos de uso personal poseen un nombre científico que se indica mediante su fórmula o nombre en las etiquetas de los empaques. La divulgación de los nombres de los compuestos químicos es importante porque ha contribuido al desarrollo tecnológico para el mejoramiento de nuestro modo de vida, ya que tienen muchas aplicaciones directas o indirectas en el hogar, en la industria, en el trabajo, etc. Existen varios tipos de nomenclatura, pero en realidad el tipo de nomenclatura no es tan importante como saber nombrar el compuesto. Actualmente son los dos sistemas más utilizados en la industria, en la docencia, en el trabajo y en el hogar. Son a nivel mundial la nomenclatura tradicional con terminación osoico y la nomenclatura stock, que es la nomenclatura YUPAC, que se está abreviado por las siglas IUPAC, significan Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Ahora bien, una fórmula química es la representación abreviada de un compuesto por medio de símbolos químicos y números que representa la cantidad de átomos de cada elemento que forma una molécula, donde la molécula es la partícula más pequeña que tiene todas las propiedades físicas y químicas de un compuesto o sustancia. Una función química son propiedades comunes que caracterizan a un conjunto de sustancias. También se les considera como familia química, aunque el nombre correcto es de función química. En la química inorgánica existen las siguientes funciones químicas: óxidos, hidróxidos, hidruros, ácidos y sales. Nosotros vamos a dar inicio a la escritura de las fórmulas químicas. Número 1. Cuando se escribe primero el catión, generalmente se trata de un único elemento, como el sodio, el potasio y el magnesio. Si tú observas, tienen un solo número de oxidación, que viene siendo +1, el potasio +1 y el magnesio +2. Si nosotros nos vamos a una tabla periódica, el grupo 1A romano y 2A romano son cationes, son elementos llamados cationes porque solo tienen un solo número de valencia. Todos los del grupo 1A, del hidrógeno hasta el francio, van a trabajar con +1 y los del grupo 2A van a trabajar con +2 desde el berilio hasta el bario. Enseguida vamos a ver que los aniones están constituidos de un elemento o más elementos. Del lado izquierdo están formados los cationes de un solo elemento, como lo que es el cloro, que trabaja con -1, el bromo con -1, azufre con -2 y oxígeno con -2. Estos son aniones cuando los elementos trabajan con valencia negativa, pero también existen aniones que están formados con más de un elemento,
En el caso de el primero, que es un OH llamado hidróxido, que su valencia de ambos elementos es -1, luego sigue un sulfato, que es -2, un fosfato -3 y un nitrato -1. Se cruzan, para formar una fórmula, se cruzan las valencias sin la carga y se ponen como subíndices a los elementos que correspondan. En este caso, observa, el sodio tiene el número 1 positivo más el cloro que tiene el número 1 negativo. Para hacer una fórmula, debes de tener en consideración que siempre del lado izquierdo va a ir un catión y del lado derecho va a ir el anión. Si tú observas, tanto el sodio como el cloro tienen el mismo número de valencia, +1, -1. Los vas a cruzar para formar una fórmula, pero como tienen la misma valencia, ¿sí? No es necesario anotarla. Se sugiere que no anotemos el número, ya que me indica que hay un solo átomo de sodio y un solo átomo de cloro. Ojo aquí, vuelvo a repetir, cuando tienen el mismo número de valencia, con signo diferente, cruzas, pero no anotas la unidad 1. En el siguiente ejemplo, ahí viene otro ejemplo, tienes hidrógeno +1 más bromo -1. Ambos elementos a la hora de juntarse tienen las mismas valencias. Ya lo habíamos dicho que al cruzar las valencias, sino que los números se utilizan como un factor común que equivale a obtener el mismo número. Las cargas positivas deben de ser igual a las cargas negativas, entonces no se anotan las cargas. Hasta ahí quedó claro. Nos vamos al número 2. Cuando las cargas son de igual número, pero mayores que la unidad, ya que no tiene caso el cruce. Si te das cuenta, en el primer ejercicio tenemos calcio +2, es única valencia del calcio. Y el azufre puede trabajar como catión y como anión, pero en este caso, cuando el azufre trabaja como anión, siempre va a ser su valencia -2. Ojo aquí. Entonces, aquí las cruzamos, pero no tiene caso ponerlas como subíndices, puesto que son equivalentes, son iguales, no hay necesidad de ponerlas como subíndices. Entonces se cruzan y ya nada más se pone la fórmula, sulfuro de calcio, Ca más azufre. O sea, no hay necesidad de bajar. Otro ejemplo es el magnesio +2 con el oxígeno -2. Tú al cruzarlos ya no debes de poner las valencias porque vuelvo a repetir, son equivalentes. Entonces ya no tiene caso que tú las pongas. Observa bien el ejemplo. El magnesio +2 más oxígeno -2 te va a dar óxido de magnesio. Nada más. En el otro ejemplo, cuando el catión y el anión tienen diferentes números de oxidación, estos se cruzan y se escriben como subíndices. Pon atención, el aluminio está ubicado en el grupo romano 3A o en el grupo romano arábigo, perdón. Ok, en el grupo 13A arábigo o 3A romano. Todos los elementos desde el boro, aluminio, germanio trabajan con, galio, perdón, indio, trabajan con un solo elemento de valencia que es +3. El oxígeno, eso les debe de quedar bien claro, el oxígeno siempre va a trabajar con valencia -2. ¿Sí? Después vamos a ver dónde trabaja con valencia -1, pero siempre va a trabajar con valencia -2. Si tú observas, tanto el catión, que es el aluminio, como el anión, que es el oxígeno, tienen valencia diferente. Las vas a cruzar, ¿sí? Las valencias, pero sin la carga. Y al formar la fórmula, quedan como subíndices. En la fórmula te quedan 2 átomos de aluminio
más 3 átomos de oxígeno. Otro ejemplo, tenemos a carbono, que el carbono nomás tiene una sola valencia, más 4, es monovalente, con el bromo, que tiene valencia menos 1. El carbono van a cruzar las valencias, son totalmente diferentes. Entonces, se cruza la valencia del carbono y la del bromo, y la fórmula te va a quedar un átomo de carbono, como es la unidad, no la vas a escribir, pero está presente ahí, y te indica que tienes 4 átomos de bromo, ¿sí? Observa el siguiente ejemplo. Tienes magnesio más 2 con cloro menos 5. Sus valencias son totalmente diferentes. Las vas a cruzar para formar una fórmula. Las valencias pasan a ser subíndices de una fórmula sin la carga. Entonces, al cruzarlo, me queda magnesio 5, cloro 2. Y ahí tenemos la fórmula. En el siguiente ejemplo es cuando el anión tiene más de un átomo y este se encierra en un paréntesis y se escribe debajo del paréntesis el número de la valencia del catión. Observa el ejemplo. Tenemos aluminio, que viene siendo un catión, más el grupo OH llamado hidróxido. Este grupo OH, su valencia es menos 1. Como la valencia del catión es mayor que la valencia del OH, ¿sí? A la hora de cruzarlos, tú debes de poner un paréntesis. Es incorrecto que tú hagas esto. Presta atención. Esto es incorrecto. Debes de proteger al anión con un paréntesis, como te lo estoy marcando al final de la fórmula. Observa el siguiente ejemplo. Tenemos calcio más 2 más un sulfato que tiene valencia menos 2. Aquí las valencias son iguales, son equivalentes. Al momento de cruzarlas, ya no las anotas. Nada más pasas al catión con el anión, tal y como lo muestro en la fórmula. Luego, el tercer ejemplo, tenemos al mismo calcio más un fosfato, pero observa, el fosfato tiene valencia menos 3. Tienes valencia menos 3. Entonces, ojo, lo tienes que proteger porque aunque la valencia del anión sea menor que la del fosfato, debes de proteger al radical o al fosfato con un paréntesis, como lo estoy mostrando en la figura. Entonces tienes calcio 3, paréntesis, el fosfato, y ahí debe de ser un 2. ¿Sí? Ahí le ponemos un 2 al fosfato. Ese es un 2. Esto es cuando el anión tiene más de un elemento. Vámonos a otro ejemplo de fórmulas. Dice, si el catión como el anión tiene números de oxidación o de valencia, los cuales se pueden simplificar en los subíndices, se simplifican. Presta atención a este ejemplo. Tienes al carbono como un catión que trabaja con más 4, más un oxígeno con menos 2. Al cruzar las valencias, ¿sí? Al cruzar las valencias, mi fórmula me queda carbono 2, oxígeno 4, sin bajar cargas. Pero si observas, son múltiplos, se pueden simplificar. Entonces sacas mitad de 2, 1, y mitad de 4, 2. Entonces tu fórmula correcta te queda carbono 1, que no lo pones, y oxígeno 2. Estás simplificando porque ambos se pueden simplificar. Ojo aquí. Otro ejemplo, tienes azufre más 6. Observa, aquí el azufre trabaja con más 6 porque ya es un catión. Cuando el azufre trabaja con menos 2 es un anión, entonces aquí es un catión, más oxígeno menos 2. Al cruzar las valencias, la fórmula te queda azufre 2, oxígeno 6.
son múltiplos, hay mitad en ambos. Entonces, mitad de 2, 1, mitad de 6, 3. Y la fórmula te va a quedar azufre, oxígeno 3. Es muy importante que para nombrar a los compuestos químicos, primero menciones el anión y después el catión. Esta parte, pon mucha atención en lo que estoy diciendo y lo voy a volver a repetir, porque es la base para nombrar a los compuestos cuando tienen una función química. Muy importante para nombrar compuestos químicos. Primero se nombra al anión y después al catión. Observemos la otra. En un compuesto, la suma algebraica de los números totales de oxidación de las cargas es 0. Presta mucha atención. Vamos a calcular el número de oxidación de cada elemento de una fórmula. Yo te estoy dando una fórmula. Este compuesto se llama cloruro de ácido clorhídrico. Observa la tabla de valencias. El hidrógeno, por estar en el grupo 1A, siempre va a trabajar con positivo cuando el hidrógeno se encuentre del lado izquierdo. Tú visualmente estás viendo tu cuaderno y del lado izquierdo el hidrógeno siempre va a trabajar con +1 y el cloro con -1. Ok, tenemos a mi hidrógeno que trabaja con +1 y al cloro con -1. Presta mucha atención. Vas a multiplicar sin la carga el número 1 por el número imaginario que tienes abajo. Tienes un átomo de hidrógeno. Entonces pones 1 por 1 sin la carga. Es igual a 1. No, ahora nos vamos con el cloro. Tienes 1 menos 1 por 1. Entonces vas a multiplicar 1 por 1 sin la carga. Cuando ya tienes la multiplicación, presta atención. Al resultado le vas a poner la carga. +1. Al resultado le vas a poner la carga. +1 y -1. Ahora sí, si tú sumas +1 menos 1, es igual a 0. Entonces la fórmula está bien escrita. El siguiente ejemplo, presta atención. Tienes óxido de bario. Ojo, aquí primero, si no te sabes las valencias, siempre hay que recordar que el oxígeno trabaja con -2. Entonces, fíjate bien cómo lo voy a ejemplificar esta fórmula. El oxígeno trabaja con -2. Si tú multiplicas 2 por un átomo de oxígeno que tienes abajo, sin la carga, te va a dar 2 por 1 es igual a 2. Entonces, pero bájale la carga. Recuerda que hay que ponerle la carga negativa al resultado y me va a dar -2. ¿Qué número voy a necesitar que multiplicado por el 1 del átomo del bario necesito para que me dé el bario 2? Si no tienes una tabla periódica o tabla de valencias, pues tú vas a buscar aquí un número. Entonces, un número que multiplicado por el 1 te dé +2. Entonces, ese X va a valer 2. Va a valer 2. 2, ¿sí? Y es positivo. Entonces, ahora sí, +2 menos 2 es igual a 0. Esto es cuando los elementos, las fórmulas tienen 2 elementos. Voy a dar un ejemplo y vamos a aplicar matemáticas. Cuando un elemento en el siguiente ejemplo, observa que es un compuesto que tiene 3 elementos diferentes. Presta atención a lo que voy a hacer.
Para comprobar que la fórmula, la suma de valencias me dé 0, primero voy a poner los números de oxidación de los elementos que yo conozco. Entonces, primero vamos a poner que el oxígeno tiene una valencia de -2, ¿sí? Cuando en una fórmula hay 3 elementos, los 2 primeros, porque se leen de izquierda a derecha, los 2 primeros van a ser positivos y el último siempre va a tener valencia negativa. Presta atención, el oxígeno tiene una valencia de -2 y el sodio tiene valencia de +1. Entonces, aquí vamos a saber que el azufre no tiene valencia, no sabemos la valencia. Entonces, vamos a multiplicar la valencia del sodio por 1, me va a dar 2, y la valencia del oxígeno me va a dar -2 por 4. Entonces, yo voy a formar un sistema de ecuaciones. En la primera tengo +2 más x menos 8. Ya son las valencias que yo ya multipliqué. +1 por 2 me da +2, más x del azufre, y el otro me dice -2 por 4 me da -8. Si yo desarrollo esta ecuación, voy a tener que x es igual a +8 menos 2, por lo que x es igual a 6. Por lo tanto, el número de oxidación del azufre es +6. Ahora bien, si yo sumo todos estos valores, voy a tener +2 más 6 menos 8 es igual a 0. Y mi fórmula es correcta. Espérate, no. Ok, observa bien este último ejemplo porque es una fórmula que tiene un paréntesis. Presta mucha atención. Este compuesto se llama fosfato de calcio. Si observas, la fórmula me dice que tengo 3 átomos de calcio y 2 átomos de fósforo, sí, 2 moléculas. Bueno, para sacar su fórmula y su suma algebraica me dé 0, es muy fácil. Presta atención. El número 2 que tengo fuera del paréntesis era o es la valencia del calcio. Entonces la voy a subir arriba del calcio con signo positivo porque es un cation. Y el subíndice que tiene el calcio, que es 3, era o es la valencia del fosfato. Y la voy a regresar arriba, fuera del paréntesis, con -3. Hasta aquí, ya cada anión y cation tienen sus valencias correspondientes. Ahora voy a multiplicar para que esta me dé 0. Recuerda que multiplicas sin cargas, solo el resultado le pones la carga. 2 por 3, que viene siendo el 2 de la valencia por el subíndice del 3 del calcio, me da un valor de +6. Ahora voy a multiplicar la valencia por el subíndice del fosfato. 3 por 2 me da 6, pero tengo que ponerle la carga negativa. Si sumo los resultados, me dice que es +6 menos 6 es igual a 0. Entonces mi fórmula es correcta. Espero que le hayas entendido a fórmulas. Te dejo la actividad para la clase número 15. Gracias.